Cuando estaba pequeño, era un niño, tenía un pastor, que es el primero que me viene a la mente desde que tengo uso de razón, se llamaba Olmedo Tirones, se llama. Y siempre que terminaba el culto, la reunión los domingos, recitábamos el Salmo 121. Y así me aprendí ese salmo. Y era la manera de despedir el culto. Con el tiempo leía ese salmo y encontraba que David lo había escrito siendo él un guerrero, un perfil de soldado, un perfil de luchador. Y luego encontré también el Salmo 23 y encuentro que lo había escrito con un perfil de pastor de ovejas. Y había un contraste en la manera en que estaban escritos estos salmos, el 121 y el 23. Uno hablaba de la fortaleza que le daba Dios en el campo de batalla. Y otro hablaba de él colocándose en la posición de ovejas. En las ovejas, así como él las cuidaba. Y él veía a Jesús en su posición. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo qué bueno que no sabemos la palabra. ¿Con qué guardará el joven su camino? A veces leemos la palabra como si fuera un periódico, hermanos, y tenemos que meditar en ella. Cuando David escribe este salmo, era un pastor, era un joven, un adolescente, pero a la vez también era músico y nos damos cuenta que era escritor. A una corta edad pastoreaba ovejas, escribía y era músico. ¿Qué hubiera sido de David si existiera el TikTok? No hubiéramos tal vez perdido muchos salmos. ¿O qué hubiera pasado con la vida de él? A lo largo de los años he convivido, he estado bajo la cobertura y sacaba cuenta, pastor, cuando armaba este mensaje, de 9 pastores. Y yo digo, wow, ni yo sabía cuántos eran, 9. Y no es que yo soy una oveja que anda de redil en redil, no. Sino que los pastores cambiaban, salían de la iglesia, iban a otras misiones. Algunos fallecieron. Y de cada uno aprendí algo, cosas buenas, cosas malas, que te marcan, que te forman, que tal vez tú no quieres aprender, pero son necesarias aprender. Y de todo esto, nosotros podemos encontrar en la palabra que habían muchas ovejas en los tiempos de David, en los tiempos que escribían la palabra, y para ellos era la comparación de ovejas y pastor era algo muy común. Y por eso tal vez el Señor habló del buen pastor. Acompáñenme en Juan 10:14. Allí encontramos que había muchas personas que seguían a Jesús, pero no le conocían. Y a Jesús le tocó identificarse. ¿Lo tenemos? Dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Le tocó presentarse como el buen pastor, pero ese buen pastor era el que estaba en referencia en el salmo que había escrito David. La palabra era enseñada en los templos.
Pero los que enseñaban la palabra no habían identificado que el buen pastor estaba en los alrededores. Y habían personas que empezaban a seguir a Jesús y lo seguían por la manera en que él estaba enseñando, por los milagros que estaba haciendo. Pero a él le tocó identificarse y decir: yo soy el buen pastor. Y ya ellos entendieron e hicieron la conexión. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a un modelo de liderazgo, por favor allá atrás, a un modelo de liderazgo lejos de los pecadores. Vivían la rutina de venir al templo, recitar las escrituras, ofrecer sacrificio, y eso le daba la moral de juzgar. Pero Jesús puso en primer lugar el amor y perdón, sin excepción. El arrepentimiento es consecuencia de la necesidad de recibir el amor y el perdón de Dios. Hermanos, estamos mostrando el amor de Dios en nuestra vida. Qué difícil es mostrar el amor de Dios. Es muy difícil. Porque hay gente que no se deja querer. Y hay otra que para nosotros es difícil quererla. Pero Dios lo mostró sin excepción. Y si nosotros queremos seguir a Jesús, tenemos que ser como Jesús. Lo seguían sin conocerle y a él le tocó identificarse. Jesús, cuando estuvo en la tierra, ejerció un pastorado diferente. Quienes seguían a Jesús eran las mismas personas que conocían a los fariseos y a los escribas, porque no llegaron de otros países al comienzo, eran las personas que estaban allí mismo, en ese mismo sitio, y en ese sitio se predicaba la palabra, las escrituras, ¿o no? Usted corríjame si estoy equivocado. Eran personas de allí. Pero entonces, ¿por qué seguían a Jesús y no atendían a los fariseos, a los escribas y a los que estaban siempre enseñando en el templo? Porque la Biblia me muestra que a los pecadores tenían cierta distancia. A las personas que eran muy evidentes sus errores, sus fracasos, sus debilidades, se le marcaba cierta distancia y se les señalaba. Eran el mal ejemplo. Y son estos los que comienzan a acercarse a Jesús. Y Jesús comienza también a acercarse a ellos. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hicieron? Comenzaron a murmurar. Acompáñenme en Lucas 15, 1. Y se los leo para ir pronto. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta palabra diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y le dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si nos observamos, este pastor
abandonó 99 ovejas y se fue por una que se había perdido. Hace una semana escuchamos el mensaje del hermano Leonel, del hijo pródigo. El padre no fue a buscar al hijo, pero ahora encontramos una parábola del Señor en donde nos dice que abandona 99 por buscar a una. Era objetos perdidos lo que nos hablaba en ese mensaje. Búsquenlo en YouTube, ya los mensajes de YouTube, los chicos se están actualizando. Hermanos, suscríbanse al canal, compartan. Ustedes no saben el impacto que estamos teniendo aquí, no caben más de 300 personas, pero los mensajes, el pastor está actualizado con las estadísticas. Estamos llegando a más de 2.500 personas por mes, hermano, porque hay un trabajo que están haciendo unos chicos. Apoyen y compartan, porque tal vez no podemos salir todos los días a evangelizar, pero tenemos una herramienta que se llama redes sociales. Démosle la vuelta y usémosla para edificar el reino. Amén. Ya no sé ni por dónde andaba. Las 99. Pareciera que es mal dejar 99 ovejas. Qué mal pastor. Abandonó 99 ovejas para buscar a una y que se perdió. ¿Y quién le mandó a salir del redil? Qué mala actitud, abandonar a estas 99. Pero el Señor nos enseña que dejar 99 ovejas en el desierto no significa que hay un mal pastor. Significa que ya esas ovejas están instruidas. Significa que esas ovejas están alimentadas. Significa que esas ovejas conocen la voz de su pastor. Y si en la ausencia del pastor llega alguien a hablarle, no le van a hacer caso. Porque él dijo, mis ovejas conocen mi voz. Somos de las 99, hermanos, que puede el pastor estar tranquilo, que están bien alimentadas, que están bien definidas, que tienen el oído afinado a escuchar la voz de su pastor. Nosotros sabemos que tanto conocemos la voz de nuestro pastor. Jesús estaba enseñándole a esos pecadores disfrazados de religiosos que estaban murmurando que la misión de un pastor es ir por las ovejas perdidas. Esa es la misión. Porque hay un tiempo de llevar a las ovejas por delicados pastos, de alimentarlas, de tenerlas junto a las corrientes de las aguas para que crezcan, para que se fortalezcan. Pero llega un momento en que el pastor sale del redil a buscar lo que está perdido. Jesús bajó a buscar lo que se había perdido, a regalar salvación. Lo dejó todo ahí arriba. No había necesidad de venir aquí. Pero qué valioso que somos, que vino a regalarnos salvación. Lo más probable es que esas ovejas, esas 99 ovejas ya estaban ungidas también. Porque el aceite era para prevenir alguna enfermedad, que vinieran moscas, que nacieran gusanos. Para eso el pastor ungía a las ovejas. Lo más probable es que esas 99, el pastor estaba tranquilo porque ya las había ungido para que nada le pasara. Y el aceite también significa propósito. Cuando ungen a David, están diciendo que el Señor lo va a usar, que va a ser rey, pero todavía no. Cuando le colocan aceite a estas ovejas es para prevenir. Puede que venga una plaga,
puede que venga una infección, pero ahí está la protección. A veces, hermanos, queremos que las cosas sean tan instantáneas. Si el internet está lento, no funciona, no sirve. Hay que llamar a la agencia, necesitamos más velocidad, porque estamos en la era de lo rápido. Y tenemos que recordar que el Señor es el que controla el tiempo en estas cosas. Las ovejas tienen que crecer y madurar. Repito, las ovejas tienen que crecer y madurar. Hay muchas veces que buscamos a los pastores para que nos mimen, para que nos consientan. Yo recuerdo que yo estaba acostumbrado a un pastor que siempre podía consultarle, orientar, que me orientara en algunos temas, le comunicaba decisiones para que me ayudara a no equivocarme durante mi adolescencia. Y llegó un momento en que este pastor salió de la iglesia porque se iba a dedicar a las misiones, Pastor Julio Valdés. Y yo me quedé con una persona con la que no podía pedir consultas. Y un día yo dije, porque no tenía la confianza, pero un día dije, yo voy a confiar en mi pastor. Y estaba yo en Panamá, mi esposa estaba acá, y no fue igual. Y eso yo me lastimé mi corazón, porque había un cambio. Pero el Señor me enseñó que las ovejas tienen que crecer, que las ovejas tienen que aprender, que se actúa de diferentes formas, de diferentes métodos. Y luego pasaron los años y el pastor que se había ido, con el que siempre consultaba, falleció. Y cuando yo veo que va bajando del ataúd, yo digo, definitivamente se fue al cielo. El Señor lo quería tener rápido allá arriba. Yo digo, ¿y ahora con quién voy a consultar? ¿Con quién voy a hablar? Y yo estaba ahí en el cementerio y digo, Dios, y entonces tengo que crecer a la fuerza. Yo siento que todavía me falta un poco. Y cuando estoy ahí meditando en eso, me entró la llamada del pastor Gaby, desde España a Panamá. Y digo, pastor, dice, ¿cómo estás, Josué? Y yo me quebranté. Y digo, wow, no lo tenía en la lista. Pero fue un quiño de Dios. Dice, ahí hay uno que a la distancia puede seguir conversando. Y estamos aquí, han pasado los años y seguimos aquí. Intercambiábamos correos, le hacía consultas, le comunicaba decisiones que tomaba. Pero la oveja tenía que crecer. Porque, hermanos, el pastor va a formar ovejas. El pastor no puede tener 5, 10, 15, 20, 25 años cargando la misma oveja. Imagínense que yo esté cargando a mi hijo a los 35 años. Hermanos, ¿ustedes sabían que su pastor tiene dolor en la espalda? ¿Sí o no, pastor? Es vida real. Mucho peso. Alguien tiene que crecer y no está creciendo. Acompáñenme.
Dios. Acompáñenme a entender esto. Hay momentos en los que tú tienes que crecer como oveja, pero estás ocupando el espacio y el tiempo de una oveja recién nacida. Tú tienes que crecer, pero estás ocupando el espacio y el tiempo de una oveja que está por nacer, que acaba de nacer y necesita los cuidados del pastor. Jesús es tu buen pastor. Esto no es fácil y me enfado con Dios porque le digo, estas materias no me gustan. Y entonces me dice, ¿para qué entonces te tengo allí? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué tienes que perder si ya me lo has dado todo? No es fácil transmitir estas palabras. Cuando seguimos a Jesús, conocemos el amor de Dios y experimentamos la presencia del Espíritu Santo. Valoramos la cruz y la cruz es la prueba de su palabra. Y en su palabra dice que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Las ovejas que formó Jesús y guió, la llamó discípulos. Pero estos discípulos, en el momento en el que Jesús es apresado, salen huyendo. Vaya formación. En el momento en el que Jesús está en la cruz, ¿quiénes estaban a los pies de Jesús de 11? En el line-up, en la lista de discípulos, habían 2 o 3. Ya había uno que el que lo había entregado se había matado. En la madrugada había uno que lo había negado. Y los otros estaban prófugos de la justicia. Esas eran las ovejas de Jesús, imagínense. Pero cuando Jesús resucita, Jesús se le aparece primeramente a una mujer. Esa mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús. Esa mujer que estuvo a los pies de él en la cruz y le dio el privilegio de aparecerse recién resucitado. No fueron los discípulos, pero ella también era parte de las ovejas. Ella también era parte del redil. Hay ovejas que a veces no tenemos a la vista, pero son ovejas que están allí y para el Señor es importante. Tú eres importante para Dios. Tal vez en ocasiones tú crees que eres invisible, pero eres muy visible para Dios. ¿A quién más se le apareció Jesús después que resucita? Para ir concluyendo. Aquel discípulo que dudaba de su fe. Aquel discípulo que dijo, yo tengo que verlo con mis ojos. Yo tengo que meter la mano en ese costado. Si no, a mí no me digan que resucitó. Y a ese se le apareció. Y luego se encuentra con aquel que lo negó. Le repite el milagro por el cual lo llamó y lo encuentra que había regresado a su vida pasada. Dice Juan que estaba en la barca sin ropa. Imagínense,
no solamente había regresado a pescar, sino que andaba así, desnudo allá en la barca. Estaba totalmente abandonado y resignado a vivir en su vida pasada. Había perdido hasta la vestidura. Pero cuando escucha la manera en que Jesús lo llama, se ciñe, se tira al agua y va en busca del maestro. Si tú reconoces la voz de Jesús, de tu pastor, es el momento de ceñirte tu vestidura. No importa si hay agua, tírate y acércate a Él. No importa lo que estés pasando, no importa tu situación, Jesús te está llamando. No importa lo que ocurrió aquella madrugada, aquel canto del gallo. Hay algo más grande que eso. Dice que Jesús le preparó la fogata, hicieron el pez, y entonces yo recuerdo el Salmo 23 y dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Tú crees que los que estaban con Pedro en la barca no sabían lo que él había hecho? Que tal vez le decían: ¿qué vas a decir tú, Pedro? Ok, yo salí corriendo, pero yo jamás negué al maestro. Y tú no una, sino tres. Y la moral de Pedro se iba al suelo. Yo tengo que seguir pescando, yo no sirvo para más nada aquí. Y tengo calor, así que me voy a quitar la ropa. Y el Señor le prepara la comida. La palabra de Dios es una cosa seria, hermanos, que se conecta con muchos años de distancia y aún el día de hoy se mantiene viva. Pedro es una oveja alejada, una oveja decepcionada de su manera de conducirse. Y una oveja no puede guiar a otra oveja, no puede apacentar a otra oveja. Pero el buen pastor hace cosas increíbles que te vuelan la mente, que no tienen explicación. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, después de comer, porque Jesús siempre te prepara la mesa, te invita a comer y después arregla cuentas contigo. Después de comer, dice la Biblia que el Señor le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Ahí viene: sí, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Y en la mente de Pedro estaban todas las maldiciones que decía mientras llevaban al maestro apresado. Señor, yo te amo. Pedro, tú me amas. Pero ¿por qué vamos a hacer esto tan incómodo si tú lo sabes todo? Tú sabes que yo te amo. ¿Y saben qué le dijo el Señor a Pedro? Apacienta mis ovejas. Pedro dejaba de ser oveja porque estaba recibiendo el perdón, porque el Señor estaba transformando su vida, porque el Señor le estaba diciendo: levántate y vamos, que tenemos una misión, tengo un propósito contigo. Yo sabía todo lo que iba a pasar en tu vida, pero aún así yo te escogí. Yo cuento contigo, Pedro. Pedro, te tengo una petición. Este mensaje se llama la petición del pastor. Pedro, te tengo una petición. Apacienta mis ovejas.
el Señor te está haciendo una petición, porque quiere transformarte de oveja a pastor. Ese es nuestro pastor. Pero hay ovejas que le están causando mucho dolor en la espalda porque no quieren crecer. Hay ovejas como Pedro que se han quedado en la barca con una vida llena de fallos, pensando que ya no hay solución, que ya todo está perdido. Quiero decirte algo. Dios sabía que tú ibas a fallar cada día. Como yo fallo cada día. Pero en la cruz Él tenía grabado tu rostro y por ti no se bajó. Y ahora te está diciendo: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Hay demasiadas ovejas. Es necesario crecer. Hay que salir, compartir mi palabra, dar testimonio. Necesito que apacientes mis ovejas. Y así como llamó a Pedro por su nombre, te llama a ti y te dice: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. El buen pastor te está haciendo una petición en esta hora. Apacienta mis ovejas. Es tiempo de crecer, iglesia. Y crecer no es sinónimo de cantidad. Crecer comienza aquí adentro. Iglesia, estamos llamados a crecer. En el 2024 nuestro lema es bendecidos para bendecir. Apacienta las ovejas. Bendice. Transmite. Da testimonio. Comparte tu fe. No te calles. No necesitas un cargo para dar testimonio. No necesitas el título para compartir su palabra. El Señor le dijo a Pedro: ¿me amas? Y sabemos que se lo dijo 3 veces para borrar las 3 veces que lo había negado. Iglesia, hay que levantarse. Hay que salir de la barca. El Señor te está llamando. Y si tú dices: no, pero lo que pasa es que tal vez más adelante, yo apenas estoy comenzando, conociéndolo, el día de mañana puede ser tarde. Vemos a personas que estaban el 1 de enero celebrando el inicio del año y el 7 de enero fallecieron. Solamente vivieron la primera semana del año. Entonces, si el Señor me llama en este momento, yo apacenté sus ovejas. Yo dije lo que el Señor me mandó. Me lo guardé porque tal vez eso iba a llevar consecuencias, o era muy incómodo, o me daba miedo. El Señor te dice: apacentaste mis ovejas. Yo le voy a pedir que incline su rostro. Y si eres oveja fuera del redil, el Señor te está diciendo: vine a buscarte y te voy a llevar sobre mis hombros, porque planes de bien tengo para ti. Conozco tu futuro y lo mejor para ti es que vengas con tu pastor. Nadie va a dar su vida por ti como lo hice yo. Padre, yo he compartido lo que tú me has dado. Esta es tu iglesia. Somos tus ovejas que necesitamos crecer.
Nuestra vida está en tus manos. Abrimos nuestro corazón para que tú vivas dentro de nosotros y que los demás puedan verte a ti y no a nosotros. Ayúdanos a transmitir tu amor, tu misericordia. Señor, queremos agradarte. Que cuando estemos cara a cara, Dios, ante tu presencia, podamos decirte misión cumplida. Gracias por lo que tú haces, por lo que tú has hecho y por lo que tú harás. Amén. Denle un fuerte, fuerte aplauso al Señor y que Dios les bendiga.